Hebraico de Miami para todo el mundo. Hoy es el 13º día del cuarto mes de nuestro anuario del año 5775 desde la creación de Adán, que se corresponde con el 29 de junio del año 2015, de nuestro almanaque civil, y nos hemos reunido aquí para tratar un tema sumamente importante para nuestra comunidad y para todas las comunidades que se van formando en Iberoamérica, y también para todos los que de alguna manera pertenecen ya y sienten conexión ya con nuestra organización conocida popularmente como AMI, y que tengo el honor de dirigir desde el primer día que fue creada y mi nombre elegido democráticamente para tan honrosa posición. Vamos a hablar de nuestra historia. Eso es muy importante, hablar de nuestra historia, la historia netzarita. Esa historia que es parte integral de la historia judía en particular, surgida en Israel, surgida en la tierra de nuestros padres. Una de las cosas más importantes en la vida de toda persona es el asunto de la identidad. Es un tema sumamente importante. Sentido de pertenencia. A veces estamos en un lugar, compartimos, pero hay algo que no nos hace clic todavía. Nos sentimos bien, pero todavía no hemos desarrollado un sentido de pertenencia. Vamos, visitamos, pero me siento un visitante, me siento un extraño. Me siento un turista, no me siento parte de eso. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra misión aquí en la tierra? ¿Para dónde nos iremos una vez que nuestra misión concluya? Y muchos de ustedes que están aquí presencialmente en esta clase, y muchos de ustedes que están siguiendo esta clase vía online, han sido atraídos por una fuerza sobrenatural y en condiciones que muchas veces no sabemos ni cómo explicar a nuestra comunidad y a nuestra organización. Y yo diría que más que ustedes encontrarnos a nosotros, la comunidad los encontró a ustedes. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ir a una librería, a una judaica, empezar a buscar libros. Estoy buscando un libro, quiero ver un libro sobre este tema, está buscando, y de pronto hay un título que sobresale. De pronto hay un título, toma tu ojo, y ese es el que compras. ¿Qué fuerza fue la que operó ahí? Tú no buscaste el libro te buscó a ti. Son cosas que van más allá del intelecto, que tienen que ver con los misterios de la sabiduría divina con la cual se conduce el mundo. Y en ese mismo sentido es que podemos decir que tu presencia hoy aquí, ya sea de forma física como están ustedes, como vía online, como hay muchos también, no obedece a fuerzas humanas. Hay un propósito supremo que está detrás. Y específicamente a los que están presencialmente aquí, ustedes, muchos están decidiendo por la membresía de nuestra comunidad. De hecho, que tenemos 40, 50 personas en la clase de los terceros días de la semana haciendo su proceso de retorno. Y por lo tanto,
En este contexto es importante estudiar la historia, nuestra historia. Y es importante que estudiemos nuestra historia, como es importante estudiar la historia de cada uno de los países de donde nosotros procedemos. Porque la historia es lo que te da perpetuidad de identidad. Y la cosa más terrible que le puede ocurrir a una persona es crecer sin identidad. Crecer sin saber quién es, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios. Consecuentemente, es importantísimo que conozcamos nuestra historia, la historia netzarita, los pilares de nuestro judaísmo netzarita. Y en la misma medida en que vayas estudiando las escrituras hebreas, hay muchos que reclaman ser los representantes auténticos del judaísmo. Te los vas a encontrar. Hemos hablado de eso en otras ocasiones, de diferentes aristas. Judaísmo ortodoxo, judaísmo conservador, judaísmo reformista, judaísmo reconstruccionista, judaísmo liberal, judaísmo mesiánico y muchos más. Dice, ¿dónde está nuestro judaísmo? Esa es una pregunta importante. ¿Dónde está nuestro judaísmo en todo esto? Nuestro judaísmo se formó alrededor de la figura judía más grande que haya conocido Israel alguna vez en toda su historia. El judío que hizo popular al Dios de Israel entre las naciones. Yeshua, nuestro justo Mesías. Y es por eso que nuestro judaísmo representa, en mi opinión, lo más puro y hermoso de todas nuestras tradiciones hebreas, porque parte de la Torá, como fue revelada por Hashem a Moshe Rabenu desde Sinaí, continúa ininterrumpidamente por los profetas, por la dinastía davídica, hasta llegar a su meta central, que es precisamente nuestro justo Mesías, Yeshua. Quiere decir que en Yeshua se conjugan las más puras aspiraciones nacionales y universales de nuestro pueblo y de nuestra Sagrada Torá. Y no dudamos en poder afirmar delante de ustedes esta gran Mishnah. Moshe recibió la Torá del cielo, la pasó a sus estudiantes originarios, se las enseñó a los 70 ancianos que formaron parte de su tribunal. Josué y Caleb, sus discípulos, la trajeron consigo y la sembraron en la tierra de Israel después del cruce del río Jordán, y la pasaron a los jueces que gobernaron a nuestro pueblo antes de la monarquía por 300 años aproximadamente. Los jueces pasaron lo que ellos recibieron de Yahshua y de Caleb a los profetas. Los profetas se volvieron los guardianes y defensores de la Torá. Basta leer el Tanaj para darnos cuenta de cómo fueron los profetas, esos guardianes, cómo corrigieron a reyes y gobernadores, y cómo fueron precisamente los profetas los que anunciaron la llegada de Mashiach. Y luego los profetas establecieron las normas por las cuales se iba a dirigir y a gobernar a Israel. Y toda esa fuente de tradición, todo ese cuerpo de tradición, tanto escrito como oral, pasó a nuestro santo maestro, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach fue formado en toda la Torá de Moshe, en la enseñanza de los ancianos, en la enseñanza de Yahshua, de Caleb, de los profetas, de los jueces de Israel. Y él procuró
unificar las diferentes corrientes del pensamiento judío multifacético que existía en sus días en una sola y maravillosa halajá que diera como resultado la implantación del reino de Dios, la edad mesiánica, en medio de los hijos de Israel en su generación. Y Yeshua no logró ese objetivo. Tenemos que reconocer que Él no logró ese objetivo por razones que escapan a nuestra mente finita. Pero sus palabras hacen eco de ese esfuerzo cuando Él afirmó en su generación estas tremendas declaraciones. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces quise unificar? ¿Cuántas veces lo quise? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. ¿Cómo vamos a unificar en una sola halajá si los llamados no quieren? ¿Cómo vamos a enseñar a un estudiante que no quiere aprender? ¿Cómo vamos a restaurar una monarquía si los súbditos no quieren al rey? ¿Cómo ves? No es que Yeshua vino a inventar un nuevo judaísmo. No es que Yeshua vino a crear una nueva Torah, lo aleno. Porque Él mismo dice en su enseñanza, ni les pase por la mente la idea de que yo he venido a abrogar la Torah o los profetas. Yo no he venido a quitar, yo no he venido a suplantar. Yo he venido a dar su correcta interpretación, he venido a cumplir. Quiere decir que Yeshua vino a unificar y a establecer esa halajá, esa manera de vivir en cada circunstancia de la vida, desde la perspectiva de los mandamientos de Dios Altísimo y desde la perspectiva de la alianza con los mandamientos de Dios Altísimo para establecer la edad mesiánica, para establecer el reino de Dios Altísimo prometido a Israel en nuestra tierra. Pero los destinatarios rechazaron su oferta por razones que no es el momento ahora a considerarlo. En todo caso, aquellos que se le unieron y que sí creyeron en su identidad, que sí creyeron en su mensaje, que sí creyeron en su misión, crearon un movimiento de rectificación con miras a la implantación as soon as possible, lo más rápido posible de ese reino, una vez que se llenaran ciertas condiciones establecidas por la sabiduría divina. Y es de ahí que surge el movimiento netzarita del primer siglo. No como una nueva religión, no como una nueva Torah, sino como un camino de orientación hacia el logro del sueño de Dios Altísimo para nuestro pueblo y para la redención del mundo. ¿Dónde tiene entonces su raíz nuestro movimiento? Tiene su raíz en Moshe, en Yahshua, en los ancianos, en los jueces, en los profetas, y su expresión máxima en la vida de nuestro santo maestro Yeshua y sus estudiantes originarios. Otros grupos judíos en los días de Yeshua también estuvieron conectados con los profetas, con los ancianos, con Yahshua, con Moshe. Pero su explicación de las enseñanzas de Moshe y la manera como esas enseñanzas de Moshe debían aplicarse a las nuevas circunstancias que se estaban dando en el pueblo de Israel no necesariamente seguían los principios establecidos por Yeshua. Más bien diferían muchas veces de lo que enseñaba Yeshua y sus estudiantes. Esto quiere decir que lógicamente tú vas a encontrar muchas cosas comunes que no son prácticamente similares en los distintos grupos y sectas judías que existen. ¿Por qué? Porque todos venimos de esa raíz que es Moshe,
que es Yahshua, que son los ancianos, los jueces, los profetas de nuestro pueblo Israel. Pero debido al factor Yeshua y los principios por los cuales Él nos enseñó a explicar y vivir la Torah, otras cosas muy peculiares se dan dentro de nosotros. Más tarde, con el paso de los siglos, los nezaritas, desparramados por todo el mundo debido al exilio, surgieron culturalmente en varias latitudes. Tuvieron que crecer y ubicarse en varias latitudes, como el resto de nuestros hermanos judíos. Y por tanto, traemos con nosotros el bagaje cultural de esas regiones propias del lugar donde fuimos llevados debido al exilio. En nuestro caso particular, nuestra raíz ancestral está ubicada en Sefarat, y por lo tanto la mayoría de nuestras costumbres obedecen al rito sefardí occidental de donde proceden nuestros ancestros. Pero al mismo tiempo, aquí en Estados Unidos se da una realidad que no necesariamente, posiblemente no se dé en Argentina, o no se dé en México, o no se dé en Centroamérica o en el Caribe, pero aquí específicamente en Estados Unidos tenemos una fusión cultural impresionante. Y debido al hecho de que, por ejemplo, solamente aquí en el sur de la Florida, donde estaba ubicado el Centro Cultural Hebraico, desde cuya plataforma enseñamos la Torá para el mundo, solamente aquí tenemos más de 80 lenguas diferentes que se hablan en nuestra región. Solamente entre nosotros, 80 lenguas diferentes. ¿Qué quiere decir? Que no solamente subsiste entre nosotros una raíz sefardí occidental, sino que también tenemos una realidad cultural propia de nuestra nación americana y propia de las costumbres ancestrales de los que en este proceso han venido bajo la bendición de conocer la revelación de Yeshua como Mashiach. Y poco a poco nos hemos ido acomodando a la realidad moderna de nuestra generación sin desconectarnos, o por lo menos procurar no desconectarnos nunca de nuestra raíz sefardí que recibimos de nuestros padres. Como Yeshua creció en la aldea de Nazaret, y siguiendo la ancestral costumbre de llamar a las personas importantes de la antigüedad, teniendo en cuenta el lugar de su nacimiento o de su crecimiento como niño, nuestro maestro fue conocido como Yeshua mi Nazaret, o como Yeshua de Nazaret. Y es debido a eso que nuestro movimiento, surgido en Israel, alrededor de su persona y alrededor de su enseñanza, fue conocido eventualmente como la secta de los Netzarim, es decir, los que seguían las enseñanzas de Yeshua mi Nazaret o de Yeshua de Nazaret. Los Netzarim, y esto es algo que tú debes de saber y conocer muy bien, los Netzarim formaron parte integral del judaísmo multifacético y del judaísmo pluralista que encontramos en lo que se conoce históricamente como el judaísmo del Segundo Templo. Para esa época existían también otras sectas judías, como el caso de los Saduquín, como el caso de los Perushim, el caso de los saduceos, los fariseos, los celotes, los herodianos, los esenios, los sicarios, etc. Un abanico de costumbres, un abanico de escuelas. El judaísmo de la época de Yeshua era un judaísmo en expansión intelectual y no había una sola línea de pensamiento, sino muchas escuelas de pensamiento. La realidad es que cuando lo estudias desde la perspectiva de los informes que nos dan nuestros libros, el movimiento nezarita se llenó de diferentes mentalidades y de diferentes discípulos de las diferentes escuelas que existían en los días de Yeshua. Y es por eso que entre los discípulos de Yeshua encontramos fariseos, entre los discípulos de Yeshua encontramos judíos que venían de la secta de los saduceos,
encontramos celotes, encontramos de todos los grupos judíos que había en Yeshua, en los días de Yeshua, encontramos que muchos lo aceptaron como Mashiach y se unieron a su enseñanza. Y posiblemente eso es lo que dio al movimiento de Yeshua un toque único y especial dentro de la realidad cultural judía de aquellos días. Y es por eso que entonces bajo el manto de Yeshua tenemos ex-saduceos, tenemos ex-fariseos, tenemos ex-celotes, los cuales mientras por un lado mantenían las costumbres propias de esos grupos, por el otro habían aceptado la sustancia fundamental de los principios por los cuales enseñar, interpretar y aplicar la Torah venía de Moshe, de Josué, de los ancianos, de los jueces, de los profetas, según las normas establecidas para ello por nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Este movimiento que surge alrededor de la figura de Yeshua no fue, y repito, la creación de una nueva religión, sino el esfuerzo de un maestro de Torah investido con autoridad mesiánica para unificar el judaísmo y establecer una sola halajá que pudiera eventualmente implantar la meta final del judaísmo, el sueño de los profetas, la edad mesiánica en Israel. Por supuesto, te vas a encontrar con muchas organizaciones y con muchos grupos en internet y otros medios de comunicación modernos afirmando ser netzarín, afirmando ser los netzaritas, incluso te vas a encontrar algunos confesando nosotros somos los auténticos netzarín. Y otros que dicen nosotros somos los únicos netzarín. Y ustedes conocen mi forma de pensamiento. Ninguno de nosotros puede reclamar el monopolio de la historia. Ninguno de nosotros puede reclamar el monopolio de esa identidad. Pero sí podemos comparar tales reclamos con ciertas marcas, con ciertas especificaciones distintivas del movimiento nezarita original, y así tú entonces estarás en condiciones de poder analizar y comprobar por ti mismo si ese movimiento nezarita que ha llegado a tus manos es definitivamente el más cercano a lo que se inició alrededor de la figura de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Así que tenemos que proceder con estos casos, enfatizar estas cuestiones que son importantísimas para que tu sentido de identidad pueda también permitirte entender la grandeza de lo que está en la mesa en la clase de hoy. Aclarado entonces que nuestro Santo Maestro no vino a crear un nuevo judaísmo, que no vino a crear una nueva Torah, sino más bien unificar el judaísmo bajo una misma halajá para procurar establecer la promesa de la edad mesiánica establecida los padres en sus días. Podemos entonces avanzar en la clase de hoy para puntualizar algunas características o pilares fundamentales que define eso que llamamos judaísmo netzarita. Y el primer pilar que quiero compartir contigo en la clase de hoy es este. Los netzaritas no fueron cristianos, ni se llamaron a sí mismos cristianos. Esto es sumamente importante. Los netzarín nunca se consideraron cristianos, ni fueron llamados cristianos. En Memorias Apostólicas, nosotros encontramos evidencias de las diferentes sectas que existían en los días de Yeshua. Para entonces, el término secta no tenía la connotación negativa que hoy tiene. Es decir, hoy día, la mayoría de las veces cuando la gente piensa en una secta, lo asocia con algo que rompe un grupo principal, algo que se aparta de su enseñanza apropiada para establecer, por otro lado, enseñanzas falsas. Un sectario hoy día es visto como un divisor, uno que se desvía del camino de la verdad
y establece un sistema independiente casi siempre errado o falso. Pero en los días de Yeshua, el concepto de secta era totalmente diferente. Una secta en el judaísmo del segundo templo representaba la aceptación de la opinión de un maestro alrededor del cual se formaba un movimiento legítimo de estudio de Torah. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, verso 17, se habla de la secta de los saduceos. En Memorias Apostólicas, capítulo 15, verso 5, se habla de la secta de los fariseos. Y por el mismo principio, en Memorias capítulo 24, verso 5, se nos habla de la secta de los Netzarim. Y esto es lo que se nos dice de esta secta, hablando de el rabino Shaul de Tarso. Mire la acusación que se le hizo al rabino Shaul de Tarso en aquellos días. Este hombre es una plaga, promotor de altercados entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los Netzarim. Ahí está, en Memorias capítulo 15, verso 5. Esto tiene lugar unos 25, 30 años después de la desaparición temporal de nuestro Santo Maestro. Así que tenemos la secta de los Netzarim viva y fortalecida 30 años después de Yeshua, aproximadamente para el año 60 de la era común que tiene lugar esta acusación. En el año 70 de la era común, unos 10 años más tarde, tuvo lugar el cumplimiento de la profecía del Ribi con respecto a la destrucción que vendría a Jerusalén y al templo por no conocer el tiempo de su visitación. Por no conocer el tiempo de su visitación. Entre paréntesis, no olvides nunca eso. Cada uno de nosotros tiene un tiempo de visitación de la Shekinah. Cada uno de nosotros tiene un tiempo donde el Eterno envía sobre ti una shefa, envía sobre ti una unción extraordinaria de gracia y de poder para ayudarte a cumplir la misión por la cual tú has venido a este mundo. Pero si tú te entretienes en las cosas materiales y cierras tus ojos a ese tiempo de visitación, lo puedes perder. Yeshua Mashiach dijo, todo esto vendrá sobre ti, Jerusalén, porque no te diste cuenta del momento de tu visitación. ¿Qué pasó? Fue un desastre nacional. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, los sacrificios del templo fueron destruidos. ¿Y cómo vivir el judaísmo ahora sin templo? ¿Cómo vives el judaísmo sin sacerdotes en sus puestos? ¿Cómo vives el judaísmo sin los levitas en sus lugares? ¿Cómo vives el judaísmo sin los sacrificios y sin los rituales del templo, alrededor de cuyo servicio a Hashem funcionaba todo el judaísmo aquella época? Los judíos que sobrevivieron a aquel desastre nacional tuvieron que adaptar el judaísmo a las nuevas condiciones impuestas con la desaparición del templo, con la desaparición del sacerdocio, por su inoperancia y por el cese de los sacrificios. Nuestro pueblo estaba mermado, lógicamente, tras la destrucción del Estado judío. Estaba mermado por las decenas y cientos de miles de muertos. Estábamos mermados por la derrota y la humillación a que nos expuso el Imperio Romano. Estábamos perseguidos y marcados para el exilio, con una terrible persecución romana para todo el que se descubriera reunido estudiando Torah. El estado psicológico de los líderes de los diferentes movimientos judíos existentes para entonces tuvo que haber sido extremadamente crítico en aquellos días. Mirando la historia hacia atrás, podemos detectar que los dos grupos que mejor salieron parados de aquel desastre nacional fueron los discípulos de Hillel y fueron los discípulos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Unos
¿Cuántos días después de la destrucción de Jerusalén, estos líderes de estos dos grandes movimientos tuvieron que enfrentar esta realidad y tuvieron que dar respuesta a esta crisis nacional que se había presentado? Entre los fariseos de la escuela de Hillel ocurrió algo sumamente interesante. Según la mitología rabínica, un estudiante de Hillel, un gran maestro, un gran discípulo de Hillel llamado Yohanan ben Zakkai, logró burlar el cerco autoimpuesto por los soldados judíos de la secta de los celotes. Logra salir hacia fuera de las murallas de Jerusalén, que está rodeada de soldados romanos, pide una entrevista con el general Vespasiano, que estaba dirigiendo la batalla contra Jerusalén, y junto con un grupo de discípulos logra un salvoconducto del general romano, luego que éste escucha de los labios de Yohanan ben Zakkai la profecía de que él será el próximo emperador en Roma. Al escuchar esta buena profecía de que él iba a ser el próximo emperador en Roma, le dio un salvoconducto a ben Zakkai y a sus discípulos para que no le hicieran daño, y esto les permitió a ellos establecerse en el pueblito de Yavne, al oeste de Jerusalén, mientras el resto de la guerra continuaba. Cuando Yohanan ben Zakkai se junta con sus discípulos, encontró que también habían miembros de la casa de Shammai en ese grupo. Y entonces se presentó la discusión: ¿cuáles son las normas que vamos a seguir? ¿Las normas de Shammai o las normas de Hillel? Seguir, decida por Hillel, los jueces previos de dictar lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Uno decía una cosa. Realmente, según la leyenda, se oyó una voz del cielo que dijo: la halajá, la casa de Hillel. Y esto dio por terminada la discusión y se impuso la halajá de Hillel sobre la halajá de Shammai. El otro grupo que logró superar esta crisis nacional, que representó la destrucción del Estado judío de Jerusalén y el templo, fueron los netzaritas. ¿Por qué? Porque siguiendo las instrucciones del maestro de no refugiarse dentro de Jerusalén cuando vieran las legiones romanas, los netzarim pudieron escapar hacia el noroeste, hacia la zona de la Galilea, en las áreas contiguas al este de Jerusalén, en el valle del Jordán y en otras ciudades y lugares, y allí pudieron instrucciones del maestro de no refugiarse dentro de Jerusalén cuando vieran las legiones romanas. Los netzarim pudieron escapar hacia el noroeste, hacia la zona de la Galilea, en las áreas contiguas al este de Jerusalén, en el valle del Jordán y en otras ciudades y lugares, y allí pudieron reguarecerse. El historiador Epifanio, en su obra del siglo IV llamada Penarión, en el folio documento entre los discípulos originarios de Yeshua, en los días cuando él hizo su servicio a Hashem en Jerusalén y en todo Israel. El nombre cristiano surge mucho tiempo después de Yeshua, fuera de Israel, en Antioquía de Siria, según está documentado en Hechos capítulo 13, y fue un nombre ni siquiera creado por ellos mismos, sino dado por la gente de la calle, dado por los paganos de la región, para mofarse en el idioma griego de los creyentes no judíos que se reunían con los nezaritas. El nombre, por lo tanto, no proviene de la casa de Israel, sino de afuera. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Primero, que los nezarín o nezaritas, junto con otras sectas judías del primer siglo, existieron históricamente previo a la destrucción de Jerusalén en los 70 y continuaron existiendo después de la destrucción de Jerusalén a partir del año 70. Eso es lo primero que tenemos. ¿Y qué más tenemos? Lo segundo, que los netzarim o los netzaritas nunca fueron cristianos,
ni fueron llamados cristianos, sino que el término cristiano se reservó para identificar a los no judíos que se convirtieron al Dios de Israel, pero que no se hicieron judíos, sino que siguieron siendo romanos temerosos de Dios, aunque ligados a la enseñanza de Yeshua y de los maestros judíos emisarios de Yeshua. Este es el primer pilar, la primera marca distintiva del movimiento netzarita. Y el segundo pilar es más extraordinario todavía. Los netzaritas aceptaron a Yeshua como su esperado Mesías. Esa es otra característica del movimiento netzarita. Mantuvieron siempre su adhesión a las instrucciones divinas, venidas de Moshe y de los profetas, pero al mismo tiempo aceptaron los reclamos mesiánicos de Yeshua fundamentados precisamente en los escritos de Moshe y de los profetas. Jerónimo, por ejemplo, ya bien avanzado el siglo IV, y quien diera a conocer de estos hechos de los netzaritas en Israel, en sus memorias, y haciendo un comentario de Isaías 8, dice: los netzaritas por un lado aceptan al Mesías. Estoy hablando del siglo IV. Los netzaritas por un lado aceptan al Mesías y por el otro no cesan de obedecer la ley. ¿Le está escuchando? Voy a repetir ese dato histórico. Los netzaritas, no los cristianos. Jerónimo es cristiano, pero él nos hizo algo extraño y diferente. Y dice Jerónimo, ya bien avanzado el siglo IV, los netzaritas, por un lado, aceptan al Mesías y por el otro no cesan de obedecer la ley. Y por su parte, la famosa obra de Epifanio, conocida como Panarión, afirma de los discípulos de Yeshua, y cito: ellos confiesan cada cosa según la ley de Moisés lo enseña y según las prácticas judías, y no difieren del resto de los grupos judíos, excepto en su fe en el Mesías. Su desacuerdo con los demás grupos de judíos surge porque estos tienen fe en Yeshua como el Mesías. Observa esa posición. ¿Okay? Ellos se adhieren a la Torah, a Moshe, a la ley. Y su única diferencia con el resto de los judíos es que aceptan que Yeshua sea el Mesías. De manera que nosotros vemos la existencia de los netzaritas varios siglos después de la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común, y vemos además que se caracterizaban por dos cosas fundamentales. Primero, su apego a la ley de Moisés. Segundo, su apego a las enseñanzas y al legado de Yeshua como el Mesías. Obviamente, vemos aquí también la existencia de otros grupos diferentes de judíos. Y vemos también la existencia de otros grupos no judíos que no aceptaron la mesianidad de Yeshua y que guardaban las costumbres que ellos habían recibido. El tercer pilar que quiero compartir esta noche para concluir esta clase es enfatizar el hecho de que los netzaritas obedecían las instrucciones de Moisés y de los profetas. Esto es extraordinariamente importante. Cuando Rav Shaul se juntó con los apóstoles y ancianos de la comunidad netzarita en Jerusalén, el testimonio que allí encontramos de los netzaritas revela que además de creer en Yeshua como Mashiach, eran fieles guardianes y observantes de la ley de Moisés y de las costumbres propias de los judíos, es decir, del modo judío expresado en el judaísmo netzarita. Tenemos el testimonio de Jerónimo en su comentario de Isaías 8:4, donde afirma que los nazarenos, al mismo tiempo que creían que Yeshua era el Mesías, se mantenían en obediencia a la Torah y a los profetas. Epifanio, en la misma obra citada previamente, nos da otra información importantísima de los netzaritas, y cito, dice Epifanio: como ellos guardaban la ley, la circuncisión, el Shabbat
y el resto de las prácticas y costumbres judías no están de acuerdo con los cristianos. Obediencia a la Torá y a los profetas. Epifanio, en la misma obra citada previamente, nos da otra información importantísima de los Netzaritas. Y cito, dice Epifanio, como ellos guardaban la ley, la circuncisión, el Shabbat y el resto de las prácticas y costumbres judías no están de acuerdo con los cristianos. Esto significa que ya para el tercer y cuarto siglo los cristianos se habían separado del judaísmo nezarita, donde pertenecieron en un principio y formaron un grupo aparte siguiendo una raíz teológica diferente. Ese cristianismo posterior, que ahora conocemos por la historia, no es para nada el nezarismo primitivo que nosotros encontramos en el libro de Memorias Apostólicas, conocido popularmente como el libro de Hechos. Los nezaritas originarios, mientras rechazaron, por supuesto, el legalismo, se mantenían, no obstante, fieles a la obediencia de las instrucciones de los profetas. Ellos sabían bien que por la obediencia legalista de la ley nadie puede ser justificado delante de Dios, pero por la obediencia a la ley, no a las obras de la ley, por obediencia a la ley, por obediencia a la Torá, se alcanza la plenitud de la justificación que se concreta con los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Uno de los representantes más extraordinarios de este movimiento al final de sus días se juntó delante de un grupo de judíos y públicamente dijo: yo no he hecho nunca nada contra las costumbres de nuestros padres. Yo nunca he hecho nada contra las costumbres de nuestros padres. Quiere decir que ellos aceptaban las costumbres de los padres, pero al mismo tiempo no seguían la halajá rabínica, sino que tenían su propia halajá bajo la autoridad recibida del Ribi para atar y desatar. Nosotros vimos el testimonio de Rav Shaul en Roma para el año 68 de la Era Común, que él nunca había hecho nada contra la costumbre de los padres. Hemos visto el testimonio de Epifanio 2 siglos más tarde, afirmando que los nezaritas obedecían a Moisés y guardaban la ley en su forma judía. Hemos visto cómo Eusebio de Cesarea, para el siglo IV, menciona el testimonio de Gesipo, que afirmó que en sus días muchas comunidades seguían todo según la ley, los profetas y las enseñanzas de Yeshua. Y ahora tenemos, por lo menos históricamente hablando, acceso a 5 fragmentos de comentarios de los nezaritas originales sobre Isaías capítulo 8, versículos 13 y 14, donde el profeta anuncia que para los que temen al Eterno y guardan su testimonio, Hashem les será un santuario para las 2 casas de Israel que se apartan de dicha fe, tropiezo y destrucción. Ese es un texto muy importante de Isaías. Dice el profeta: Hashem le será un santuario para todos los que le teman a él, pero para las 2 casas de Israel que se apartan de dicha fe, será tropiezo y destrucción. Los nezaritas originarios explicaban esta profecía diciendo que era una alusión no solamente a las 2 casas históricas de Israel de la monarquía dividida, sino que era una alusión a las 2 casas de Israel representadas en Bet Shammai y Ben Hillel, quienes se disputaban el derecho a determinar cuál era la halajá correcta para el pueblo judío. Sabemos que de Shammai y de Hillel salieron los escribas y fariseos que nosotros encontramos en los días de Yeshua, y que los fariseos de la casa de Hillel fueron los que se impusieron sobre la casa de Shammai. Y de esa casa de Hillel, que se establece en Yavne a partir del año 70 con Yohanan ben Zakkai, surge luego el gran rabino Akiva, el más aventajado discípulo que tuvo Yohanan ben Zakkai, y que vino a ser la postre el padre intelectual de la halajá, que devino en la Mishnah, la Gemara, el Talmud y finalmente el judaísmo talmudista ortodoxo que nosotros conocemos hoy día. Según los comentarios nezaritas, y esto nos crea un punto de observación extremadamente importante y que cada uno de ustedes debe conocer en toda su extensión
porque esto constituye uno de los pilares de fe de nuestra identidad judía como nazaritas. Existen hoy día algunos creyentes en Yeshua que han adoptado para sí mismos el judaísmo talmúdico ortodoxo y ultraortodoxo como norma para vivir su fe. Ellos tienen todo el derecho del mundo para hacerlo. Obviamente no se consideran nazaritas y más bien se oponen al nazarismo y se consideran que son hijos del judaísmo talmúdico y nada que ver con el nazarismo, y al mismo tiempo enseñan que nuestra fe y prácticas nazaritas no son legítimas y que lo único legítimo que existe es el judaísmo talmúdico. No solamente eso, afirman que nuestra posición como nazaritas constituye una desobediencia grave a las enseñanzas de Yeshua, porque es el propio Yeshua quien nos ordena, según estos maestros modernos, seguir al judaísmo talmúdico, el judaísmo más ortodoxo que existe. Y vamos a analizar ese argumento en esta clase. La primera cosa que tienes que saber es que el judaísmo talmúdico fue una invención de una de las muchas sectas fariseas existentes en los días de Yeshua, que fue realizada por su estudiante más importante, el hijo de Hillel de Babilonia, Yohanan ben Zakkai, a raíz de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, al cual he hecho mención previamente. Yohanan ben Zakkai y su academia establecieron que sin templo, sin sacerdotes y sin sacrificios se puede alcanzar la expiación de los pecados si se siguen tres cosas importantes. ¿Cuáles son esas tres cosas importantes? Primero, que las oraciones reemplazan a todos los sacrificios, basado en una explicación peculiar de Oseas capítulo 14, verso 2. Segundo, que el arrepentimiento, aunque no haya sacerdotes y aunque no haya templo y aunque no haya ofrendas por el pecado, si viene de un corazón contrito y humillado, no necesita la expiación de los animales del templo para ser operativa. ¿Por qué? Por el tercer principio, que las buenas obras reemplazan la expiación de las ofrendas del templo. Claramente, al interpretar así las cosas, el rabino Yohanan ben Zakkai y sus discípulos reinventaron el judaísmo y decretaron que el rezo y las buenas obras reemplazan los rituales del templo, como explicado previamente. Hicieron más cosas. Rechazaron, por ejemplo, la Septuaginta como una versión válida para estudiar el Tanaj. Añadieron una oración extra a las 18 confesiones de fe de los ruegos, conocida como Tefilat Amidah, para incluir una maldición conocida para reemplazan los rituales del templo, como explicado previamente. Hicieron más cosas. Rechazaron, por ejemplo, la Septuaginta como una versión válida para estudiar el Tanaj. Añadieron una oración extra a las 18 confesiones de fe de los ruegos, conocida como Tefilat Amidah, para incluir que los discípulos de Yeshua fueron delatores de los sabios de aquellos días, es tan aberrada como Toledo Jesús del medioevo. Volviendo a Yohanan ben Zakkai, ahora reubicado en Yavne, al oeste de Jerusalén, mientras el templo ardía en llamas, ben Zakkai procuró restablecer el pueblo. La idea de que los discípulos de Yeshua fueron delatores de los sabios de aquellos días es tan aberrada como Toledo Jesús del medioevo. Volviendo a Yohanan ben Zakkai, ahora reubicado en Yavne, al oeste de Jerusalén, mientras el templo ardía en llamas, ben Zakkai procuró restablecer el Sanedrín. Se nombró su presidente, reinventó el pie y los sacerdotes y levitas estaban oficiando en el altar. A nadie se le había ocurrido jamás la idea de que el Dios Altísimo había reemplazado todo lo de la ley de Moisés y reinterpretándola
Ben Zakkai creó las bases de lo que hoy día nosotros conocemos como judaísmo ortodoxo. En los días de Yeshua, cuando el templo estaba en pie y los sacerdotes y levitas estaban oficiando en el altar, a nadie se le había ocurrido jamás la idea de que el Dios Altísimo había reemplazado todo lo que nos vino de Moisés por la oración privada de un judío. Con la destrucción del templo y obviamente la inoperancia del sacerdocio por la destrucción del altar, del templo, se creó un vacío de poder. Y los líderes judíos que rechazaron, cuando el más aventajado de sus discípulos, Yehudá Hanasí y su academia, decidieron dar forma a ese judaísmo, redactando las leyes orales de donde nace la Misná, el año 200 de la era común. Y entonces, con el surgimiento de la Misná, surge el judaísmo rabínico tradicional de forma oficial, se impone como la voz oficial del judaísmo para los judíos post-Jerusalén del Segundo Templo. En su forma original, este documento importantísimo llamado la Misná tenía muchas incongruencias y requería su revisión. Ese fue el trabajo de unos sabios conocidos como los Amoraim, que por varios siglos estudiaron la Misná, trataron de corregirla y explicar la Misná, produjeron la Gemara, y de ahí es que surge el Talmud de Jerusalén en el año 350 y el Talmud de Babilonia en el año 500 aproximadamente. Estos son los orígenes del judaísmo talmúdico que nada tienen que ver con el judaísmo de los días de Yeshua, y mucho menos representa la realidad de aquel judaísmo, sino que se trata de una innovación, como es el caso de las diferentes formas de judaísmo que conocemos hoy día, que se han separado del judaísmo Talmud de Babilonia en el año 500 aproximadamente. Estos son los orígenes del judaísmo talmúdico que nada tienen que ver con el judaísmo de los días de Yeshua, y mucho menos representa la realidad de aquel judaísmo, sino que se trata de una innovación, como es el caso de las diferentes formas de judaísmo que conocemos hoy día, que se han separado del judaísmo talmúdico por considerarlo anacrónico y desfasado culturalmente. Entonces, ¿dónde está el error de esta escuela de pensamiento? En su elección y adopción privada y personal del judaísmo talmudista? Absolutamente no. Cada uno de nosotros es libre para elegir el judaísmo que usted considera que expresa mejor su fe judía. Yo he dicho esto y he enseñado esto en muchas ocasiones. ¿Dónde está el error de esta escuela de pensamiento? El error viene dado por dos: afirmar que el Rabbi Yeshua respalda ese judaísmo que irónicamente no existía en sus días. ¿Cómo Yeshua va a respaldar un judaísmo que no existía en sus días? Y segundo error, que el judaísmo talmúdico es el único judaísmo que tiene autoridad para atar y desatar, por el mito de ser el único judaísmo que continúa la línea ininterrumpida de tradiciones venidas desde los días de Moshe, y el único judaísmo que sobrevivió a la destrucción de Jerusalén. Con respecto a lo primero, en el sentido de que el Rabbi Yeshua respalda el judaísmo rabínico, además del error histórico de considerar al judaísmo talmúdico existente en los días de Yeshua y que se perpetuó en el Talmud, esta escuela de pensamiento se fundamenta en dos graves errores de interpretación de dos textos del Código Real. El primero de ellos, Mateo capítulo 23, versos 2 y 3, y el segundo, Romanos capítulo 3, versículos 1 al 4. Para probar su caso, los representantes de esta escuela de pensamiento usan la trinitaria versión de Reina Valera 1960 sobre Mateo 23, afirmando que Yeshua dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Por tanto, todo lo que ellos digan, hacedlo y seguidlo, pero no sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Así está escrito en la versión Reina Valera de 1960. Y según el pensamiento de los ideólogos de esta escuela,
Como Yeshua, según esta tradición o esta versión de Reina Valera de 1960, respalda la autoridad y enseñanza de los fariseos, aunque no su conducta, y como según esta escuela de pensamiento, el judaísmo talmúdico es la enseñanza de los fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés en los días de Yeshua, de esto sigue, lógicamente, que los discípulos de Yeshua tienen que aceptar esa fuente de autoridad farisea como final y normativa. La pregunta es, ¿será cierto esto? ¿Será cierto que Yeshua dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos? Por tanto, todo lo que ellos te enseñen, síguelo y cúmplelo, aunque evita su modelo de conducta porque ellos dicen y no hacen. ¿Será cierto que eso sucedió? ¿Será cierto que eso sucedió? El error de esta forma circular de pensamiento es evidente por dos razones obvias. Primero, el judaísmo talmúdico, y esto es algo que tú tienes que conocerlo bien, para poder aprender no solo a defender tu identidad, sino a defender la correcta enseñanza de nuestro santo maestro Sarita. Primero, el judaísmo talmúdico no representa el judaísmo de los días de Yeshua, como hemos explicado. El judaísmo talmúdico es, en el mejor de los casos, una innovación sectaria de aquel judaísmo multifacético de los días de Yeshua. Y segundo, no es cierto que Yeshua respaldara la secta de los fariseos que ocupaban la silla de Moisés en sus días como final y normativa, ni para él, ni para el pueblo judío como nación, ni para sus estudiantes. ¿Y sobre qué base vamos a decir que Yeshua no respaldó eso y que por lo tanto clase? Porque en esa próxima clase les voy a mostrar cuáles son las razones por las cuales Yeshua nunca enseñó como fundamento para tu formación teológica y para tus enseñanzas teológicas. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las razones? No se pierda la próxima clase. Porque en esa próxima clase les voy a mostrar cuáles son las razones por las cuales Yeshua nunca enseñó que sus discípulos estaban obligados a seguir la halajá de los fariseos que se sentaban en sus días en la silla de Moisés. Y segundo, que el judaísmo talmúdico que nosotros conocemos hoy día no representa al judaísmo fariseo que se sentaba en la silla de Moisés, en los días de Yeshua, porque ni siquiera existía ese judaísmo en los días de nuestra fe, nuestras prácticas y nuestras costumbres. El Eterno, que es bueno, bendiga a cada uno. Que ustedes que están llegando a la fe netzarita y retornando a las raíces de su fe a través de esta puerta que se llama el judaísmo netzarita, sepas exactamente nuestra historia, sepas exactamente quiénes somos, qué creemos, qué vivimos y cuáles son los fundamentos por los cuales se rige nuestra fe, nuestras prácticas y nuestras costumbres. El Eterno, que es bueno, bendiga a cada uno, guarde a cada uno, sostenga a cada uno. Amén y amén.